buen día, doctor y compañeros. Nosotros a continuación como grupo pues vamos a exponer acerca del tema que es columna vertebral. Siguiente diapositiva, por favor. Pues como sabemos lo que es la columna vertebral básicamente va a ser una estructura conjunta compleja. También es una estructura cartilaginosa, ósea, articulada y resistente que va a ser aproximadamente en forma de tallo longitudinal. Esta va a constar normalmente es longitud y estas por tanto pueden sufrir cierto tipo de lesiones o también de torsión. Siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, la columna vertebral pues consta de articulaciones y a continuación pues las vamos a mencionar. Esta consta de aproximadamente 5 articulaciones. En primer lugar pues tenemos lo que son las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Número 2 tenemos las articulaciones de los arcos vertebrales. Número 3 las articulaciones craniovertebrales, atlantoaxial y atlanto-occipital. Número 4 están las articulaciones costovertebrales y número 5 las articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones pues las iremos describiendo juntamente con los compañeros, así que vamos a iniciar con las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Siguiente diapositiva. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales pues básicamente son sínfisis. Sabemos que las sínfisis pues van a ser articulaciones cartilaginosas secundarias. Entonces estas sínfisis pues van a estar destinadas a soportar tanto el peso y a tener fortaleza. Las superficies articulares de las vértebras adyacentes van a estar conectadas por discos intervertebrales y también por ligamentos. Siguiente diapositiva. Si hablamos de lo que son los discos invertebrales, pues estos van a tener la función de proporcionar una unión potente entre los cuerpos vertebrales. Estos pues básicamente lo que van a hacer es que los van a unir para formar una columna continua, semirígida, y van a formar la mitad inferior del borde anterior del foramen intervertebral. En conjunto, pues los discos van a componer aproximadamente entre el 20 y el 25% de la longitud total, es decir, la altura de la columna vertebral. Además, estos pues van a permitir distintos movimientos entre las vértebras adyacentes y su deformabilidad elástica los va a capacitar para absorber distintos choques. Cada disco pues se va a componer de un anillo fibroso, los cuales pues es una parte fibrosa externa, la cual va a estar formada por distintas laminillas concéntricas de fibrocartílago y también pues por una masa central gelatinosa, la cual se va a llamar núcleo pulposo. Si hablamos de lo que es el anillo fibroso, pues básicamente va a ser un anillo abultado, el cual va a constar de laminillas. Asimismo, pues los anillos se van a insertar en distintos rebordes epifisiarios, tanto lisos como redondeados, en las caras articulares de los cuerpos vertebrales. También podemos hablar acerca de lo que es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo pues va a ser el centro del disco intervertebral. Al nacer pues este va a contener cerca de un 88% de agua y va a ser más cartilaginoso que fibroso. En gran medida pues su naturaleza va a ser semilíquida y esta pues va a ser la causa de la flexibilidad elástica del disco intervertebral y también de la columna vertebral en conjunto. Las fuerzas verticales lo que van a hacer es que van a deformar los discos intervertebrales, los cuales van a actuar como amortiguadores de choques. Entonces el núcleo pulposo pues se va a volver más ancho al comprimirse, pero también este se va a volver más delgado cuando se va a tensar o también cuando se va a distender. Durante la flexión tanto anterior y lateral, también durante la extensión de la columna vertebral. Durante estos movimientos y también en la rotación, el núcleo turgente va a actuar como un punto de apoyo positiva, por favor.
Estas, pues por lo general, se van a desarrollar después de los 10 años de edad entre los procesos onciformes de los cuerpos vertebrales de C3 o C4 a C6 o C7 y las superficies inferolaterales biseladas de los cuerpos vertebrales inmediatamente superiores. Estos, pues, algunos los consideran que son articulaciones sinoviales, otros, pues, creen que se van a tratar de espacios o también hendiduras degenerativos en los discos, los cuales, pues, van a estar ocupados por cierto tipo de líquido extracelular. Las articulaciones vertebrales básicamente pues van a ser lugares donde con frecuencia se van a poder. Dentro de estos podemos hablar de cierto tipo de ligamentos longitudinales. Están los ligamentos longitudinales anteriores y los ligamentos longitudinales posteriores. Si hablamos de lo que es el ligamento potente banda fibrosa ancha, la cual va a cubrir y también a conectar las distintas caras anterolaterales de los cuerpos y de los discos intervertebrales. Este ligamento se va a extender de una manera longitudinal desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior de la vértebra C1 y el hueso occipital por delante del foramen magno. La parte más superiores pues van a recibir nombres específicos de ligamentos, tantos como atlantoaxial anterior y atlanto occipital. También pues podemos decir que este ligamento anterior va a cubrir también las caras laterales de los cuerpos vertebrales hasta el foramen intervertebral. Este ligamento también va a impedir la hiperextensión de la columna vertebral y va a mantener la estabilidad de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca del ligamento longitudinal posterior. Banda que va a ser más estrecha y va a ser más débil que el ligamento anterior. Este va a cursar por dentro del conducto vertebral por la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Se va a fijar a los discos intervertebrales y menos a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, a los discos intervertebrales. Este ligamento pues básicamente se va a oponer débilmente a la hiperflexión de la columna vertebral, pero también pues podemos decir que va a ayudar a evitar o a redirigir la hernia posterior del núcleo pulposo. También va a poseer abundantes terminaciones nerviosas nocioceptivas, lo que hace referencia al dolor. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar del siguiente tipo de articulación de la columna vertebral. Como podemos observar, pues son las articulaciones de los arcos vertebrales. Estas pues van a ser articulaciones zigapofisiarias. Estas se van a tratar de articulaciones pues sinoviales, las cuales van a ser planas y van a estar formadas entre los procesos articulares, tanto superior e inferior, que lo conocemos como una zigapófisis de las vértebras adyacentes. Cada articulación va a estar rodeada por una cápsula articular y las cápsulas de la región cervical van a ser especialmente lo que van a permitir los movimientos de deslizamiento entre los procesos articulares, también la forma y la disposición de las superficies articulares, pues van a determinar los distintos tipos de movimientos que sean posibles. La amplitud del movimiento va a venir determinado porque va a ser por el tamaño del disco intervertebral en relación con el tamaño del cuerpo vertebral. En las regiones tanto cervical como lumbar, estas articulaciones lo que van a hacer es que van a soportar cierto tipo de peso y van a compartir esta función con los discos intervertebrales, especialmente durante la flexión lateral. Y podemos decir que este tipo de articulaciones zigapofisiarias van a estar inervadas por ramas articulares, las cuales van a proceder de distintos ramos mediales de los ramos posteriores de los nervios espinales. Y pues también cuando estos nervios van a pasar inferiormente se van a situar en unos surcos sobre las superficies posteriores de la parte medial de los procesos transversos. Esto es todo, los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, pues para continuar con la exposición, yo voy a hablar acerca de los ligamentos accesorios de las articulaciones intervertebrales, en donde decimos que estos ligamentos se extienden casi verticalmente desde lo que es la lámina superior hasta la lámina inferior
y las de ambos lados se unen y se mezclan en lo que es la línea media. Siguiente diapositiva. Los ligamentos amarillos son láminas de los arcos vertebrales adyacentes que están unidas por bandas anchas de tejido elástico amarillo claro. Estos unen las láminas de las vértebras adyacentes y forman secciones alternas de la pared posterior del conducto vertebral. Estos son largos, delgados y anchos en lo que es la región cervical, pero son más gruesos en la región torácica y aún más gruesos en la región lumbar. Estos ligamentos se oponen a la separación de las láminas vertebrales y estos van a limitar la flexión brusca de lo que es la columna vertebral. Por lo tanto, pues van a evitar las lesiones de los discos intervertebrales y estos van a ser fuertes y elásticos y van a ayudar a preservar las curvaturas normales de la columna vertebral y a enderezarla después de una flexión completa. Siguiente diapositiva. Hablamos ahora de los ligamentos interespinosos y de los supraespinosos. Los interespinosos son delgados, conectan los procesos espinosos adyacentes y se insertan desde la raíz hasta el vértice de cada proceso, mientras que los ligamentos supraespinosos son semejantes a un cordón y conectan los vértices de los procesos espinosos desde C7 hasta el sacro. Estos se fusionan en la zona superior con el ligamento nucal en el dorso del cuello. Como podemos ver en la imagen, pues el ligamento supraespinoso es como el borde y el ligamento interespinoso es el que va a conectar desde la raíz hasta los vértices de los procesos. Siguiente diapositiva. A diferencia de los ligamentos interespinosos y supraespinosos, tenemos lo que es el ligamento nucal. Este es fuerte y ancho, está compuesto por un grueso tejido fibroelástico que se extiende en forma de banda desde la protuberancia occipital externa y el borde posterior del foramen magno, hasta lo que son los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Debido a la cortedad y la profundidad de estos procesos espinosos que van desde C3 hasta C5, el ligamento nucal proporciona inserción a los músculos que se unen a los procesos espinosos de las vértebras a otros niveles. Siguiente diapositiva. Tenemos ahora lo que son los ligamentos intertransversos. Estos conectan los procesos transversos adyacentes que están formados por fibras dispersas en lo que es la región cervical y por cordones fibrosos en lo que es la región torácica. En la región lumbar, estos ligamentos son delgados y también membranosos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las articulaciones craneovertebrales. En estas pues existen dos clases de articulaciones. Tenemos las atlanto-occipitales formadas entre el atlas o la vértebra C1 y el hueso occipital, y las atlantoaxiales que van entre el atlas y el axis, es decir, la vértebra C2. Tenemos como primer tipo de articulación las atlanto-occipitales. Estas se hallan entre las caras articulares superiores de las masas laterales del atlas y los cóndilos occipitales. Estas van a permitir los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, como la afirmación gestual, y también permiten la inclinación lateral de la cabeza. Su principal movimiento es la flexión, con escasa flexión lateral y rotación. Son articulaciones sinoviales de tipo condilio, con cápsulas delgadas y laxas. Siguiente diapositiva. En las articulaciones atlantoaxiales vamos a ver que hay tres tipos, dos derecha e izquierda, y tenemos articulaciones atlantoaxiales laterales. Estas van entre las caras inferiores de las masas laterales de C1 y las caras superiores de C2. Y una articulación atlantoaxial media entre lo que es el diente de C2 y el arco anterior del atlas. Estas son articulaciones sinoviales planas de tipo deslizante, mientras que la articulación atlantoaxial media es de tipo trocoidea. El movimiento en las tres articulaciones atlantoaxiales permite que la cabeza gire de lado a lado, como en la negación gestual. Durante este movimiento, el cráneo y C1 rotan sobre C2 como una unidad en rotación de la cabeza, y el diente de C2 es el eje o pivote que se mantiene en una cantidad o collarín, formando la parte anterior por el arco anterior del atlas y en la parte posterior por el ligamento transverso del atlas. Siguiente diapositiva. Y hablamos ahora de lo que son los movimientos de la columna vertebral. Y pues el rango de movimientos de la columna vertebral varía mucho según lo que es la región y los distintos individuos. Por ejemplo, los contorsionistas que comienzan su aprendizaje en las primeras épocas de su infancia, ellos son capaces de realizar movimientos extraordinarios. La gama normal de los movimientos posibles en un adulto joven y sano disminuye típicamente un 50% o más con el envejecimiento. La columna vertebral puede realizar movimientos de flexión y extensión, frontales o laterales, y de rotación o torsión.
La inclinación de la columna vertebral a derecha e izquierda de la posición neutra o erecta es la flexión lateral. El retorno de la postura erecta desde la flexión lateral es la extensión lateral, como podemos ver en las imágenes, extensión hacia atrás, flexión hacia adelante, las flexiones y extensiones laterales y las rotaciones de la cabeza y el cuello y también de la parte superior del tronco. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que el movimiento de la columna vertebral se va a ver limitado por los siguientes aspectos. Número uno, el grosor de la elasticidad y la compresibilidad de los discos intervertebrales, la forma y la orientación de las articulaciones cigapoficiarias, la tensión de las cápsulas articulares de las articulaciones cigapoficiarias, la resistencia de los músculos y ligamentos del dorso y la fijación a la caja torácica, lo que son las costillas, y también el volumen del tejido circundante. Siguiente diapositiva. La flexión, la extensión, la flexión lateral y la rotación del cuello son especialmente libres, y acá vamos a ver por qué son libres. Porque los discos intervertebrales, aunque delgados en comparación con la mayoría de los otros discos, son gruesos en relación con el tamaño de los cuerpos vertebrales a este nivel. También porque las superficies articulares de las articulaciones cigapoficiarias son relativamente grandes y se van a hallar en planos casi horizontales. Las cápsulas de las articulaciones cigapoficiarias son laxas y porque el cuello es relativamente delgado, es decir, con menos tejidos blandos circundantes en comparación con el tronco. Siguiente diapositiva. Tenemos ahora lo que son las curvaturas de la columna vertebral. La columna vertebral del adulto presenta 4 curvaturas, lo que es la cervical, torácica, lumbar y sacra. La cifosis torácica y sacra son cóncavas anteriormente, mientras que la lordosis cervical y lumbar son cóncavas posteriormente. Al observar la superficie posterior del tronco, especialmente en una vista lateral, se ponen sobre todo manifiesto las curvaturas normales y anormales de la columna vertebral. Siguiente diapositiva. La cifosis torácica y sacra son curvaturas primarias que se desarrollan durante el periodo fetal en relación con la posición del feto, es decir, en flexión. Al comparar las curvaturas que podemos observar en la imagen, en donde se observa que las curvaturas primarias se hallan en la misma dirección que las curvaturas principales de la columna vertebral fetal. Las primarias se conservan por toda la vida por las diferencias de altura que hay entre las posiciones anterior y posterior de las vértebras. Y tenemos también la lordosis cervical y lumbar, que son curvaturas secundarias que se producen en consecuencia de la extensión desde la posición de flexión fetal. Comienzan a aparecer al final del periodo fetal, pero no se hacen novias hasta la época del lactante, más o menos durante el primer año de vida. Las curvaturas secundarias se mantienen principalmente por las diferencias de grosor entre las partes anterior y posterior de los discos intervertebrales. Esta lordosis cervical se hace plenamente evidente cuando el lactante empieza a levantar la cabeza estando en decúbito prono y la mantiene erguida al estar sentado. Y la lordosis lumbar se va a hacer aparente cuando el lactante va a comenzar a adoptar una postura erguida, a mantenerse de pie y empezar a caminar. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a hablar entonces de la vascularización de la columna vertebral. Aquí pues vamos a ver tanto arterias como también las venas que pues pueden irrigar y también pues dar la inervación a lo que es la columna vertebral. Vamos a ver de que aquí las vértebras pues están irrigadas por ramas periosteas y centrales de las principales arterias cervicales y segmentarias y sus ramas espinales. Estas se encuentran a todos los niveles de la columna vertebral y están en estrecha asociación con ella e incluyen las siguientes arterias. Aquí tenemos específicamente 2, que son las arterias vertebrales y cervicales ascendentes en el cuello, que se vieron en el capítulo 9, y también las principales arterias segmentarias del tronco. Aquí tenemos pues tanto las arterias intercostales posteriores en la región torácica, las arterias subcostales y lumbares en el abdomen, y las arterias iliolumbares y arterias sacras laterales y media en la pelvis. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí pues nosotros podemos ver una imagen específica de la irrigación que hacen tanto las ramas como las arterias que están en la columna vertebral. Aquí nos dicen específicamente las ramas periósticas y centrales que se originan a partir de dichas arterias al cruzar las superficies externas, o sea, las anterolaterales de las vértebras. Aquí podemos ver nosotros pues que están las ramas periósteas
Estas, pues, si nosotros podemos ver, provienen de lo que es la arteria lumbar, que está ahí en la imagen. También podemos ver las ramas anterior y posterior del conducto vertebral, que dan lugar a ramas ascendentes y descendentes que se anastomosan con las ramas del conducto vertebral al de los niveles adyacentes. Aquí podemos ver también de que estas ramas anteriores, que también están en la imagen, si nosotros podemos ver, está también la rama posterior de la arteria lumbar y también la rama anterior del conducto vertebral. Entonces, a partir de estas ramas anteriores, dice que se originan o se emiten unas arterias nutricias, que la podemos ver en la parte superior de la imagen. También nos dicen que las ramificaciones de las ramas espinales de mayor tamaño continúan como arterias radiculares o medulares segmentarias. Si vemos, también están en la parte superior a mi derecha, que aquí podemos ver de que estas arterias radiculares o medulares segmentarias, pues son ramificaciones de lo que son las ramas espinales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esas fueron las principales arterias y ramas al momento de poder irrigar la columna vertebral. Ahora vamos a ver lo que son las venas. Aquí podemos mencionar tres. La primera son las venas espinales, que forman plexos venosos a lo largo de la columna vertebral, dentro y fuera del conducto vertebral. Y tenemos específicamente dos plexos. Entre ellos están los vertebrales internos y los vertebrales externos. También podemos ver las venas basivertebrales, que son grandes y tortuosas y se forman dentro de los cuerpos vertebrales. Y también están las venas intervertebrales, que reciben venas de la médula espinal y de los plexos venosos vertebrales. Aquí también podemos ver la vista superior de lo que es digamos, todo el recorrido de las venas. También podemos ver los de los nervios de la columna vertebral. Aquí lo que vamos a decir es de que su inervación se da por parte de los ramos meningios, que también son llamados recurrentes, y estos son de los nervios espinales. No vamos a tomar en cuenta las articulaciones zigapofisarias, porque estas, pues digamos que son irrigadas o son inervadas, perdón, en otro tipo de temas, digamos, que no se van a ver en este momento. Aquí también podemos ver una imagen de lo que es los nervios que irrigan o que digamos que están dentro de la columna vertebral. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, que es donde pues vamos a hablar específicamente un poquito más de lo que son los nervios de la columna vertebral. Bueno, aquí nos dice que 2 a 4 de estos finos ramos meningios emergen a cada lado de todos los niveles vertebrales. Aquí no sé si puede regresar tantito a la imagen anterior para ver cómo están estos. Pues si pueden ver aquí en la imagen, pues podemos ver en la parte inferior a mi derecha, pues que aquí tenemos estos ramos meningios, y estos nos dicen que reciben ramos comunicantes procedentes de lo que son los ramos comunicantes grises cercanos, como lo podemos ver en esta imagen, que está pues con negrita, que es el ramo comunicante gris. Entonces, este ramo comunicante gris realmente emerge de lo que es el tronco simpático. Y algo importante aquí es de que estos se distribuyen por medio del ramo comunicante del nervio meningio. Pero si podemos ver, aquí también tienen un foramen intervertebral que está en línea de trazos, que es como un círculo. Aquí lo que nos dice es de que en esta parte van a retroceder tanto los ramos meningios. ¿Para qué? Para que se formen lo que son los nervios meningios recurrentes, que de ahí es de donde viene pues su nombre literalmente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. También aquí podemos ver de que algunos ramos permanecen fuera del conducto vertebral y se distribuyen por la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Luego seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos de que en el interior del conducto vertebral los ramos transversos, ascendentes y descendentes distribuyen fibras nerviosas. Aquí pues se distribuyen tanto a lo que es el periósteo, que estos cubren la superficie posterior de los cuerpos vertebrales, así como los pedículos y las láminas. También tenemos los ligamentos amarillos, los anillos fibrosos de la cara posterior y posterolateral de los discos intervertebrales. También está el ligamento longitudinal posterior, la duramadre espinal, los vasos sanguíneos en el interior del conducto vertebral. Todas estas partes nosotros las podemos ver también en esa misma imagen, que ahí es donde pues vamos a presenciar todo lo que son los nervios de la columna vertebral.
Algo importante es de que las fibras nerviosas al periósteo, los anillos fibrosos y los ligamentos inervan los receptores del dolor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca del cuadro clínico. Aquí yo les voy a presentar más que todo 3 anomalías, entre ellos la primera es el envejecimiento de los discos intervertebrales. Aquí nos dice que esto se da pues porque al avanzar la edad pues los núcleos pulposos se deshidratan, pierden elastina y proteoglucanos e incrementan su colágeno. Aquí también dice que los discos intervertebrales pues aumentan de tamaño con los años. Y no solo se hacen más convexos, sino que podemos ver de que entre los 20 y los 70 años de edad, pues su diámetro anteroposterior aumenta un 10% en las mujeres y un 2% en el hombre, mientras que su grosor, o sea, su altura, se incrementa centralmente cerca de un 10% en ambos sexos. Luego pasamos a la siguiente, que es la dorsalgia, que esto prácticamente pues es un dolor de espalda. Aquí nos dice que raras veces se describen las bases anatómicas del dolor, sobre todo de los nervios que intervienen inicialmente tanto en la sensibilidad y la transmisión del dolor desde la columna vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Es de que muchas veces pues no se conoce el origen del dolor, ya que si nosotros vemos pues hay muchos nervios que puedan estar presentes en el dorso, por lo tanto se debe de evaluar ciertas estructuras para ver realmente de dónde proviene el dolor, para ver también la inervación. Y entre ellos podemos mencionar 5 clases de estructuras que reciben esta inervación en el dorso y pueden ser origen de dolor. Entre ellos pues podemos mencionar las estructuras fibroesqueléticas, que aquí podemos verificar lo que es el periósteo, los ligamentos y anillos fibrosos de los discos intervertebrales. También podemos ver lo que son las meninges, que son cubiertas de la médula espinal. También podemos ver las articulaciones sinoviales, que son cápsulas de las articulaciones sigapofisiarias. También podemos ver los músculos, o sea, los intrínsecos del dorso. También en el tejido nervioso podemos verificar los nervios espinales y tanto sus raíces que salen por los forámenes intervertebrales. Como les decía, pues se tienen que verificar bien estas estructuras para poder ver pues de dónde se origina el dolor. Entonces pasamos a la siguiente. Por último vamos a ver lo que es la hernia del núcleo pulposo, que pues esta es otra anomalía que se da en la columna vertebral y también se conoce como hernia del disco intervertebral. Aquí nos dice que si el anillo o principalmente una de las causas principales podríamos decir es de que cuando el anillo fibroso se degenera. Entonces, cuando esto pasa, el núcleo pulposo puede herniarse en el conducto vertebral y comprimir la columna espinal. Y también nos dice que las hernias del núcleo pulposo suelen extenderse posterolateralmente, donde el anillo fibroso es relativamente delgado y no recibe refuerzo de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Aquí también tenemos unas imágenes. En la parte superior nosotros podemos ver una vista media de cómo se puede presentar una hernia en el núcleo pulposo. Aquí podemos ver las diferentes partes. Pues podemos ver la hernia del núcleo pulposo, también el núcleo pulposo que está entre las vértebras, también está el anillo fibroso. Y algo importante es de que al menos aquí el ligamento longitudinal posterior pues se ve afectado debido al crecimiento de esta misma hernia. También podemos ver en una vista transversal, también podemos ver el anillo fibroso, el núcleo pulposo, como es de que pues está dentro de estas vértebras. También en la hernia del núcleo pulposo, cómo se extiende en la raíz del nervio espinal comprimida. Y también podemos ver la cola de caballo, que también pues digamos que va a ser como que perjudicada al momento de que esta hernia pues vaya en constante crecimiento. Algo que podemos decir es de que cuando vemos una dorsalgia que es localizada, pues y que pues viene de lo que es un disco herniado, habitualmente se puede presentar lo que es un dolor agudo. Y esto se va a producir por presión sobre los ligamentos longitudinales y la periferia del anillo fibroso, así como por una inflamación local a causa de la misma irritación química que se produce por las sustancias procedentes de este mismo núcleo pulposo, pues que obviamente está roto debido al crecimiento de lo que es la hernia. Eso sería todo de mi parte y el tiempo es con
con el siguiente compañero. Vamos a seguir con los temas de exposición. Yo les voy a hablar acerca de la función espinal y el reemplazo del disco intervertebral. Para comenzar, vamos a definir en sí cuál es la función espinal. Como comúnmente se decía, esta función espinal es encargada de conectar el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Y pues normalmente esto hace que se permita que el cerebro pues envíe mensajes al resto del cuerpo a través de la médula espinal, ¿verdad? Prácticamente esta es la función principal espinal. Luego esto se ve afectado por varias enfermedades. Entre ellas pues tenemos la enfermedad degenerativa del disco, que pues esta puede causar una disminución importante de los espacios del disco intervertebral, a menudo que produce pues una estenosis espinal, que es un estrechamiento del canal vertebral o del foramen intervertebral que produce pues neuropatías que a lo largo del tiempo, al pasar de los días, pues esta puede afectar a los pacientes de cualquier manera, incluso quitándoles pues hasta la posibilidad de caminar. Esto pues puede tratarse quirúrgicamente mediante la laminectomía con o sin fusión espinal. Esta laminectomía pues es una cirugía que pues permite poder extirpar la lámina vertebral. También se dice que descomprime los nervios afectados, mientras que la función espinal o la artrodesis, perdón, elimina el movimiento entre uno o más segmentos móviles, que pues estas se pueden ver afectadas las articulaciones intervertebrales, ¿verdad? Del dorso, que pueden producir una compresión adicional. Esta laminectomía se hace a través de una utilización de un hueso de pelvis o ya sea de un banco de huesos, ¿verdad? Que pues acá en nuestro país lamentablemente pues no se ve todo esto, pero se puede acudir a la primera opción, que es pues el hueso de la pelvis, ¿verdad? Para poder construir un puente o como comúnmente se conoce, un injerto que pueda quedar entre las vértebras adyacentes para todo esto. Esta cirugía pues es más efectiva para aliviar el entumecimiento o el dolor o la debilidad que tiene un paciente para poder caminar, o que pueda disminuir también la tensión, perdón, de los segmentos adyacentes, sobre todo cuando varios segmentos están pues fusionados, ¿verdad? Empeorando eventualmente una patología mayor. También les voy a hablar acerca de lo que es el traumatismo y las patologías de las articulaciones cigapofisarias, perdón. Las articulaciones, pues, estas articulaciones tienen un interés clínico por su proximidad a los forámenes intervertebrales, por los cuales, pues, surgen los nervios espinales del conducto vertebral. Cuando estas articulaciones se lesionan o desarrollan artrosis, o como comúnmente se conoce como osteófitos, a menudo pues se afectan dichos nervios. Esto puede ocasionar un dolor a lo largo de los patrones derivados de los miotomas, perdón, asociados con todo esto. Un miotoma pues comprende todos los músculos o partes de los músculos que reciben una inervación de un nervio espinal. Esto quiere decir pues acá también se va a ver afectada la función espinal debido al daño, perdón, de estas articulaciones. También les voy a hablar acerca de las fracturas y luxaciones de las vértebras. Para todo esto, sabemos de que aunque la estructura de la columna vertebral pues permita que tengamos una amplia gama de movimientos, pues además de ofrecernos un gran soporte y una protección, los movimientos pues violentos o excesivos o súbitos no permitidos, ¿verdad? O que no se puedan establecer dentro de los movimientos de la columna vertebral, pues probablemente van a producir fracturas, luxaciones o fracturas y luxaciones a la misma vez, pues de la columna vertebral. Para esto también les voy a hablar acerca de algunas flexiones o luxaciones que se ven a lo largo de todo esto. Tenemos primero que es la flexión forzada súbita, que pues esta es la más común de todas.
debido a que ocurren accidentes de automóviles. Por ejemplo, cuando un golpe violento del automóvil que lo golpea por la parte de atrás a uno, tiende a crear un movimiento violento en la nuca, que pues comúnmente suele producir una fractura por aplastamiento o por compresión del cuerpo de una o más vértebras. Cuando el movimiento es violento, una vértebra se hace hacia adelante y se combina con una comprensión de la vértebra que puede desplazarse anteriormente sobre la vértebra inferior. Este pues desplazamiento suele traer luxaciones y en algunos casos pues fracturas de las caras articulares entre las dos vértebras, ¿verdad? Que se frotan entre sí. Y también tenemos lo que es la extensión brusca y forzada del cuello, que esta pues también puede lesionar la columna vertebral y la médula espinal incluso. Cuando hay cabezazos, existen cabezazos, ¿verdad? O el bloqueo de la cara de la persona, pues puede provocar una lesión demasiado grave del cuello. Esta pues afectando las partes posteriores de las vértebras, con una fractura por aplastamiento o comprensión de los arcos vertebrales y sus procesos, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo puede afectar a la persona. También tenemos lo que es la transición desde la región torácica. También es muy común ver que existan fracturas torácicas, perdón, dentro de estos accidentes automovilísticos, debido a que el golpe es demasiado grave e incluso puede el paciente hasta perder la vida. Pues cuando hay una luxación o una transición de la región torácica, pues se debe a que las vértebras T11 y especialmente la T12, ¿verdad? Que son las vértebras no cervicales, pues se fracturan con frecuencia debido a que pues no cuentan con una seguridad o una protección de la columna vertebral como las demás vértebras. A continuación le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Bueno, buen día para todos. Vamos a continuar ahora con lo que es la fractura del diente del axis. Y la fractura del diente del axis ocurre en la vértebra cervical número 2, que también es conocida como axis. Pero antes de hablar de esta fractura, tenemos que entender que la vértebra axis brinda lo que es estabilidad y movilidad a lo que es el cráneo, en conjunto con la vértebra atlas. ¿Y por qué? Porque esta tiene una prominencia llamada apófisis odontoides, o también conocida como diente del axis, que va a actuar como un pivote estable alrededor del cual va a girar el atlas y la cabeza. Y en la figura del lado derecho podemos ver dos tipos de fractura del axis, una en el cuello del axis y otra en la base, donde es afectado el apófisis odontoides o el diente del axis. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos dos radiografías, una de un paciente con la boca abierta y otra radiografía lateral de la base del diente del axis cuando existe una fractura. Y pues estas fracturas constituyen cerca de lo que es el 40% de las ocurridas en la vértebra axis. Y pues la fractura más frecuente se va a producir en la base del diente. Estas fracturas son inestables. ¿Y por qué son inestables? Pues esto se debe a que el ligamento del atlas se va a encontrar en fragmentos a causa de esta fractura. Y el fragmento separado, que en este caso va a ser el diente, va a dejar de recibir aporte vascular y va a dar lugar a una necrosis vascular. Y esto se puede ver tanto a traumatismos como también por una osificación anormal que puede presentar el paciente. Y también desata otra... ¿Puedes pasar a la siguiente? Acá podemos ver dos tomografías computarizadas tomadas en el plano coronal y medial de la fractura del axis. Y pues esta fractura va a desatar otro problema que lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Y es la rotura del ligamento transverso del atlas. El ligamento transverso del atlas en anatomía es definido como un ligamento que se va a arquear a través del anillo del atlas y va a mantener la apófisis odontoides o el diente del axis en contacto con el atlas. Esta es una luxación
incompleta de la articulación atlantoaxial. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el ligamento transverso del atlas va a quedar libre el axis y va a dar lugar a una luxación incompleta o una luxación a medias de la articulación atlantoaxial. Y en la mayoría de los casos se va a deber a trastornos del tejido conjuntivo. Y es posible que el 20% de los individuos que van a presentar signo de síndrome de Down van a presentar también una laxitud o una agenesia de este ligamento. Si se llegase a comprimir la médula oblongada a causa de una rotura de este ligamento, puede causar la muerte del paciente. O en ausencia de este ligamento, la médula cervical alta puede quedar comprimida entre lo que es el arco posterior aproximado del atlas y el diente del axis y va a producir una tetraplegia. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la compresión de la médula espinal se van a paralizar tanto los miembros superiores como los miembros inferiores y el paciente va a quedar en un estado de inmovilidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos nosotros distinguir una rotura del ligamento transverso del atlas? Primero que nada, acá en la diapositiva nos está mostrando una tomografía computarizada tomada desde la vista inferior de lo que es la vértebra cervical número 1 o el atlas. Y para poder distinguir cuando hay una fractura o cuando hay una rotura del ligamento, vamos a utilizar la regla de los 2/3 de Steele. ¿Y qué quiere decir eso? Nos podemos ubicar en la imagen de abajo, donde nos muestra que 1/3 del espacio va a estar ocupado por el diente del axis, 1/3 va a estar ocupado por la médula espinal, y el otro 1/3 va a estar ocupado por espacio donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Pero en ese 1/3 del líquido cefalorraquídeo se va a dividir en dos. Una va a estar anterior a la médula espinal y el otro 1/3 va a estar posterior a la médula espinal. Y cuando estos espacios no corresponden a la regla de Steele, quiere decir que hay una rotura del ligamento transverso del atlas. Podemos pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la rotura de los ligamentos alares. Los ligamentos alares son cordones cortos, resistentes y de tejido fibroso que se van a adherir al cráneo y a la vértebra axial y van a funcionar para poder controlar los movimientos los movimientos rotatorios laterales de la cabeza. Y debido a su función, estos ligamentos son aún más frágiles que los ligamentos del ligamento transverso del atlas y también son conocidos como ligamentos del control del odontoide. La flexión y la rotación combinadas de la cabeza pueden desgarrar uno o ambos de los ligamentos alares y en el 30% de esta rotura se va a deber a la amplitud de los movimientos de los lados opuestos. Podemos pasar a la siguiente. Para ir ya finalizando, vamos a hablar de las curvaturas anormales de la columna vertebral. Y en la imagen podemos observar cuando la columna vertebral está en un estado normal, cuando se presenta una cifosis excesiva y cuando se presenta una lordosis excesiva. Esta se puede deber tanto a alteraciones en el desarrollo como procesos patológicos. Y cuando se habla de procesos patológicos podemos hablar de una osteopatía metabólica que ocurre con más frecuencia en los ancianos y en las mujeres, o a la osteoporosis, que es la atrofia del tejido óseo. Vamos a pasar a la siguiente. Primero vamos a hablar de la cifosis torácica. Y la cifosis es una curvatura exagerada de forma convexa que puede ocurrir a cualquier edad, pero la más común se va a dar en mujeres mayores. Y esta va a estar relacionada a menudo con la debilidad de los huesos de la columna vertebral, que va a hacer que estos se fracturen y se compriman, aunque también se puede deber a una mala postura durante la vida de la paciente o del paciente. La osteoporosis es la principal afección de esta curvatura normal y va a afectar especialmente a las trabéculas horizontales del hueso esponjoso y de los cuerpos vertebrales. Y las trabéculas vertebrales restantes van a tener ausencia de soporte y van a ser menos capaces de poder resistir la compresión y van a sufrir fracturas.
y a consecuencia de lo cual pues las vértebras torácicas se van a cortar y van a adoptar una forma de cuña, como la podemos observar en pantalla. Y del lado derecho podemos ver una lordosis lumbar. La lordosis lumbar es una curvatura cóncava y pues se da justo por encima de los glúteos, y es en cierto grado una lordosis es normal, pero cuando es demasiada curvatura se le llama hiperlordosis y se puede deber tanto a debilidad muscular como también por obesidad, debido pues a que la persona debe sostener un mayor peso del contenido del abdomen por adelante del centro de lo que es la gravedad normal, y los músculos van adoptando la forma de que la gravedad les pide. Podemos pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la escoliosis. Y pues la escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral que pues la mayoría de veces se va a diagnosticar en adolescentes, aunque también puede presentarse en cualquier edad. En niños las causas más comunes es por parálisis cerebral infantil y distrofia muscular. Esta se puede dividir en tres tipos, que son las escoliosis estructurales, la escoliosis funcional y la escoliosis de hábito. La escoliosis estructural pues se debe a ausencia del desarrollo de la mitad de una vértebra o una hemivértebra, y pues a veces esta también se puede combinar con un grado de cifosis y llamarse cifoescoliosis. El 80% de las escoliosis estructurales son idiopáticas. Y pues cuando hablamos de escoliosis funcional se debe a problemas extrínsecos de la curvatura vertebral que estructuralmente se encontraba normal, como la debilidad asimétrica de los músculos intrínsecos del dorso o una diferencia entre la longitud de los miembros inferiores, como también que esto va a provocar un ladeo en la compresión de la pelvis y generar pues la escoliosis funcional. Y por último, la escoliosis por hábito se va a deber a una mala postura o pues permanecer de pie o sentar o tener una postura inadecuada por mucho tiempo. Del lado derecho podemos ver una radiografía de una persona que tuvo una corrección de una escoliosis. ¿Y cómo se puede lograr esto? Se puede lograr por medio de una cirugía de escoliosis, y esta se va a basar en lo que es la fusión de los niveles vertebrales afectados, que lo vamos a llamar artrodesis. Y con ello se van a contar con las articulaciones posteriores y se va a realizar un injerto de hueso para que se fusionen las vértebras y se pueda llegar a una corrección de la columna vertebral. Eso sería todo. Gracias por su atención y feliz día.